La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a lunes 1 de febrero y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vamos a ver en el Evangelio de hoy la historia de un hombre al que Jesús le cambió la vida completamente. Era un hombre que estaba pasándolo fatal, estaba pasándolo horriblemente mal. Se encontró con Jesús, aparentemente por casualidad, porque ni Jesús le estaba buscando a él aparentemente, ni él estaba buscando a Jesús, pero se encontraron y aquel hombre le cambió la vida para siempre. A partir de entonces ya no fue el mismo y no pudo olvidar nunca al Señor y lo que el Señor había hecho por él. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes, porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba,
el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Jesús está hoy en tierra pagana. Eso nos va a ayudar a entender todo lo que ocurre en la historia del Evangelio de hoy. La Decápolis eran 10 ciudades independientes que estaban al otro lado del Jordán, es decir, al este del Jordán, y no pertenecían a la Tierra Santa, no pertenecían a Israel. No eran ciudades habitadas por ciudadanos judíos, sino que eran paganos, no tenían la fe en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia, sino que ellos creían en otros dioses. Jesús se solía ir a las tierras de los paganos fuera de Israel cuando quería estar a solas con sus discípulos para enseñarles a ellos, para centrarse en enseñar a sus discípulos. Y entonces se iba lejos de Israel, donde era menos conocido, donde era menos famoso, aunque su fama se extendió muy pronto también fuera de Israel, pero allí era un poco menos conocido y solía estar en lugares deshabitados de esas tierras paganas y allí enseñaba a los discípulos. Bueno, pues está Jesús en la Decápolis y se encuentra a lo lejos con un hombre que estaba poseído de un espíritu inmundo. Y nos describe el Evangelio cómo era la situación de aquel hombre, que era una situación enormemente penosa. Vivía en los sepulcros, imaginaos qué desagradable vivir en los sepulcros entre los muertos. Para la gente estaba muerto, nadie quería saber nada de él. Le intentaban atar con cadenas y con cepos porque molestaba a la gente, entonces le querían atar para que no molestase a la gente. Se sentían inseguros, les daba miedo aquel hombre y por eso lo querían tener atado, pero tenía una fuerza extraordinaria, fruto de los demonios que le poseían, y rompía las cadenas y los cepos. Aquellos demonios, con toda su fuerza, rompían todo aquello con lo que le ataban. Y el pobre hombre estaba tan desesperado que andaba gritando por los montes y golpeándose con piedras. Es decir, sufría mucho. Debía tener dentro un gran sufrimiento interior y una gran división interior. No sabemos cómo habría llegado a estar en aquella situación tan lastimosa. El Evangelio no nos lo explica. Lo que sí que nos dice el Evangelio es que cuando vio a lo lejos a Jesús, fue corriendo hacia él, se postró ante Jesús y le decía: no nos atormentes más, porque Jesús estaba mandando al demonio que se marchase. Se ve aquí otra vez esa contradicción interna que debía tener aquel hombre. Por una parte le dice a Jesús: no me atormentes, por otra parte corre hacia él y se postra ante él.
Los demonios se contradicen. La persona que tiene un demonio tiene una gran contradicción interior. El caso es que los demonios le piden que no les expulse de aquella comarca. ¿Por qué? Pues porque los demonios, querido hermano, querida hermana, están bien en las tierras paganas. Los demonios sufren mucho más cuando están entre creyentes, porque las personas que tienen fe en Dios rezan, reciben los sacramentos, y eso les hace sufrir mucho a los demonios. La oración, los sacramentos, la piedad. Ellos se encuentran mucho más a gusto entre los gentiles, entre los paganos, entre la gente que no tiene fe, porque ahí ellos campan a sus anchas. Así que no se querían ir aquellos demonios de esa región de paganos. Y Jesús les dice que de acuerdo, que vayan a aquellos cerdos que estaban en aquella región, muy cerca de donde estaba Jesús, nada menos que 2000 cerdos. Imaginaos qué piara de cerdos tan enorme, 2000 cerdos. Los demonios van, entran en los 2000 cerdos, no sabemos si sería que había 2000 demonios, parece que sí, porque entraron en los 2000 cerdos y se tiran acantilado abajo y caen al mar, y todos los cerdos se ahogan. Los que estaban cuidando los cerdos se van corriendo espantados, asustadísimos, y se lo cuentan a la gente de los pueblos, las ciudades y la comarca y los campos de alrededor. De manera que toda aquella noticia se difunde muchísimo y la gente va a ver qué ha pasado. Y cuando llegan, se encuentran a Jesús y se encuentran al hombre que tenía aquellos demonios, aquella legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Otro hombre diferente, un hombre completamente renovado, un hombre salvado, porque Jesús fue, se encontró con él y le curó, le liberó. Pero aquellos paganos, en vez de admirar el milagro, se lamentan por todo el dinero que han perdido con aquellos cerdos y piensan, este profeta nos va a arruinar, y le piden que se marche, pensando en el dinero. Así de penoso es. Eso fue lo que pasó. Y Jesús se marcha porque Él no había sido enviado a tierras de paganos, Él había sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Iba a las tierras de paganos, como hemos explicado, para estar a solas con los discípulos, pero pronto se volvía a Israel. Se vuelve a la Tierra Santa y aquel hombre le pide que se quiere ir con él. Es muy comprensible. Jesús le ha salvado la vida. Aquel hombre estaba destrozado, estaba tirado al borde del camino y Jesús le salva, le cambia la vida, le salva la vida. Me quiero ir contigo. No, no te puedes venir conmigo, le dice Jesús. No era uno de los 12 elegidos. Pero quédate en tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho por ti y que ha tenido misericordia de ti. Y así aquel hombre va a preparar la futura evangelización de los apóstoles, de los cristianos, que irán después de la resurrección de Jesús y del don del Espíritu Santo a las tierras de los gentiles a anunciarles el Evangelio. De manera que aquel hombre
No se fue con Jesús, pero se quedó siempre con Jesús en su corazón. Jesús ya viviría siempre con él en su corazón. Y se quedó preparando la vuelta del Señor, la futura evangelización de aquella zona de la Decápolis. Pues este es el Evangelio de hoy. Y eso es lo que hace Jesús también contigo y conmigo. Nos cambia la vida, nos salva la vida. El encuentro con Jesús, querido hermano, querida hermana, nos salva la vida. Jesús nos salva de todos nuestros fantasmas, de todos nuestros miedos, de todas nuestras dudas y angustias. Nos salva el Señor. Pues nos vemos adorando a Jesús en el programa de hoy de adoración eucarística, conversando con Dios, y vamos a suplicarle a Jesús que experimentemos cada día su salvación. Que el Señor te bendiga y que María te bendiga con su bendición materna.